El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó el viernes el plan de Estados Unidos para poner fin a casi 4 años de guerra con Rusia y aseguró que no traicionará a su país. En tanto, Donald Trump le dio un ultimátum a Kiev para reconsiderar su postura, mientras que Putin amenazó con un gran ataque contra Ucrania. En un desenlace inesperado hace pocas semanas atrás, el presidente Donald Trump le otorgó un voto de confianza al electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras una reunión en el despacho Oval. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó a AFP que la premio Nobel y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, será considerada fugitiva si sale de su escondite para participar y ser homenajeada en Noruega. El presidente boliviano Rodrigo Paz eliminó el jueves el Ministerio de Justicia tras un escándalo con su titular, quien quiso mantener oculta una condena de prisión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría presentado a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, 2 iniciativas de paz que cumplen con sus exigencias de seguridad nacional frente a las ambiciones expansionistas de Rusia, pero que lo obligan a cambio a satisfacer todas las demandas territoriales, económicas e institucionales que propuso Vladimir Putin durante la cumbre que mantuvo con Donald Trump en Alaska. Estados Unidos afirma que un ataque armado significativo, deliberado y sostenido por parte de la Federación Rusa a través de la línea de armamentístico acordado hacia el territorio ucraniano será considerado como un ataque que amenace la paz y la seguridad de la comunidad transatlántica. En tal caso, el presidente de Estados Unidos, en ejercicio de su autoridad constitucional, y las 3 consultas inmediatas con Ucrania, la OTAN y sus socios europeos, determinará la medida necesaria para restablecer la seguridad. Estas medidas pueden incluir el uso de la Fuerza Armada, asistencia en inteligencia y logística, acciones económicas y diplomáticas, y otros pasos que se consideren apropiados. Un mecanismo conjunto de evaluación con la OTAN y Ucrania que evaluará cualquier presunta violación, señala el borrador al que tuvo acceso Infobae. Los miembros de la OTAN, incluidos Francia, el Reino Unido, Alemania, Polonia y Finlandia, afirman que la seguridad de Ucrania es parte integral de la estabilidad europea y se comprometen a actuar en conjunto con Estados Unidos en respuesta de cualquier violación que cumpla con los criterios, garantizando una postura disuasoria unificada y creíble. Sin embargo, otro punto en disputa es la soberanía de los territorios invadidos por Rusia. Según indicaría el borrador del acuerdo de paz, se concluiría un acuerdo integral de no agresión entre Rusia, Ucrania y toda Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas. Sin embargo, el tamaño de las fuerzas de Ucrania se limitará a 600.000 efectivos. Asimismo, entre los 28 puntos en disputa se estipula que Rusia será reintegrada en la economía global. Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidas de facto como rusas, incluso por parte de Estados Unidos. Jersón y Zaporilla quedarán congeladas a lo largo de la línea de contacto, lo que significará un reconocimiento de facto a lo largo de dicha línea. Ucrania acepta consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN y la OTAN acepta incluir en sus estatutos una disposición que establezca que Ucrania no será admitida en el futuro. Tras el conocimiento de esta información, el presidente ucraniano aseguró que este es uno de los momentos más difíciles en la historia de Ucrania, ya que se enfrenta a una decisión crucial: perder su dignidad o arriesgarse a perder un socio clave como Estados Unidos. Zelensky le prometió al pueblo ucraniano que no traicionará los intereses de su nación. Estados Unidos insistió el jueves que el plan para acabar la guerra con Rusia en Ucrania es beneficioso para ambas partes y desestimó las preocupaciones de que el borrador recoge muchas de las exigencias de Moscú. Este plan es respaldado por el presidente Donald Trump. El presidente Trump se ha mostrado frustrado con ambos bandos de esta guerra, Rusia y Ucrania, por su negativa a comprometerse con un acuerdo de paz. Sin embargo, el presidente y su equipo de seguridad nacional están firmes en su propósito de poner fin a esta guerra, acabar con la matanza y cumplir la promesa del presidente. El enviado especial Steve Witkoff y Marco Rubio han estado trabajando discretamente en un plan durante el último mes, manteniendo conversaciones con ambas partes, Rusia y Ucrania, para entender a qué se comprometerían estos países para lograr una paz duradera y resistente. La presidencia ucraniana confirmó que había recibido un proyecto de plan de Estados Unidos para terminar la guerra y que el país estaba listo para trabajar sobre su contenido.
El presidente Volodymyr Zelensky hizo declaraciones tras reunirse con un alto funcionario estadounidense que le presentó el plan de Washington para poner fin a la invasión rusa. Desde los primeros días de la guerra hemos mantenido una postura muy simple. Ucrania necesita paz, y una paz verdadera, una que no se vea quebrantada por una tercera invasión, una paz digna, en la que se respeten nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo ucraniano, y debemos garantizar precisamente esas condiciones. La oficina de Zelensky afirmó que esperaba discutir el contenido del plan con Trump en los próximos días. Kiev no reveló los distintos puntos del proyecto, pero un alto cargo conocedor del asunto indicó a la France Press que el esquema supuestamente incluye demandas claves de Moscú, que Ucrania ya rechazó en el pasado y equiparó a una capitulación. La France Press tuvo acceso al plan que establece que Ucrania cedería regiones de Donetsk y Lugansk a Rusia. El ejército ucraniano estaría limitado a 600.000 efectivos. Aviones de combate europeos se estacionarían en Polonia para proteger a Ucrania, pero Kiev deberá renunciar a su intención de integrarse a la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó el viernes el plan de Estados Unidos para poner fin a casi 4 años de guerra con Rusia. En un mensaje de video a la nación, prometió además que no traicionará los intereses ucranianos. Nunca los traicionaré. Hay que tener en cuenta el interés nacional de Ucrania. No hacemos declaraciones grandilocuentes, trabajaremos con calma con Estados Unidos y todos nuestros socios. Habrá esfuerzos constructivos para encontrar soluciones con nuestro socio principal. Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas, pero desde luego no daremos al enemigo ningún motivo para decir que Ucrania no quiere la paz, que es Ucrania la que está entorpeciendo el proceso o que Ucrania no está preparada para la diplomacia. El plan de 28 puntos apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump insta a Ucrania a ceder territorio a Moscú y a reducir significativamente su ejército. También obligaría a Ucrania a comprometerse a no unirse nunca a la OTAN. A cambio recibiría garantías de seguridad confiables, no especificadas y un fondo para la reconstrucción utilizando partes de los activos congelados de Rusia. Por su parte, Moscú no solo mantendría los territorios que ocupa, sino que obtendría más tierras actualmente controladas por Kiev, y las potencias occidentales levantarían las sanciones contra Rusia, que sería invitada a volver al G8, del que fue expulsada por la anexión de Crimea en 2014. La propuesta también pone presión sobre Zelensky, ya que exige que Ucrania celebre elecciones anticipadas en un plazo de 100 días, otra demanda clave impulsada por Moscú, que ha pedido la destitución del mandatario. En Ucrania, el plan estadounidense fue recibido con escepticismo y preocupación. Rusia tiene sus propias condiciones y Ucrania tiene las suyas. Nadie quiere hacer concesiones y en realidad ni Rusia ni nosotros cederemos. De hecho, me parece que podría no haber un acuerdo de paz en absoluto. Hablaremos, nos separaremos y seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo. Mientras en Moscú el presidente Vladimir Putin amenazó con conquistar más territorio si Ucrania rechaza el plan. Por su parte, la Unión Europea, que no participó en la redacción del plan, dijo no haber recibido nada de manera oficial y enfatizó que seguirá apoyando a Kiev. Ucrania puede contar con nosotros porque esto no es solo una agresión contra Ucrania, sino una agresión contra la Carta de las Naciones Unidas. Es en suelo europeo y por lo tanto apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Trump dijo el viernes que fijó el 27 de noviembre como fecha límite para que Ucrania acepte el plan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este viernes un ultimátum al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky para que acepte antes del próximo 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Ucrania. Tenemos muchas fechas límites, pero el jueves nos parece un momento apropiado, explicó Trump durante una entrevista en el programa radiofónico del locutor Brian Kimmel en Fox News. Preguntado en la entrevista sobre el plan, que implicaría que Ucrania ceda territorio a Rusia, el mandatario republicano subrayó que Kiev ya está perdiendo territorio con esta guerra, un conflicto que dijo está fuera de control y es una masacre.
Sobre la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin decida atacar en el futuro a otros países europeos, Trump se mostró convencido de que el jefe del Kremlin no buscará más problemas y que ha aprendido la lección de una guerra que debería haber durado un día y ya lleva 4 años. El plan de 28 puntos de Trump para Ucrania, filtrado por medios estadounidenses, incluye líneas rojas para Kiev, como la reducción de su ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistados militarmente por Moscú. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que ya ha recibido, a través de los canales de comunicación habituales, la propuesta de la administración de Donald Trump para la invasión rusa de Ucrania y ha dicho que cree que esta podría sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo entre ambas partes. En ese contexto, Putin lanzó una advertencia a Kiev, por si se niega a discutir la propuesta de paz presentada por Trump. Si Kiev no quiere discutir la propuesta del presidente Trump y se niega a hacerlo, entonces tanto ellos como los belicistas europeos deben comprender que los sucesos ocurridos en Kupiansk se repetirán inevitablemente en otras zonas claves del frente. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó a AFP que la premio Nobel y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, será considerada fugitiva si sale de su escondite para participar y ser homenajeada en Noruega. Al encontrarse fuera de Venezuela y tener numerosas investigaciones penales en su contra, se la considerará prófuga y será acusada por actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo, señaló Saab, tras enfatizar que está siendo investigada por su apoyo al despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe. Machado recibió el Premio Nobel de la Paz el mes pasado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. El Comité del Nobel la describió como una figura clave y unificadora en la oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, y una valiente y comprometida defensora de la paz. La opositora venezolana ha expresado su interés en asistir a la ceremonia que se celebrará en Oslo el próximo 10 de diciembre. Conocida como la Dama de Hierro de Venezuela, Machado, de 58 años, ha dedicado más de 2 décadas a liderar un movimiento político masivo que desafía a los líderes autoritarios del país y permanece oculta en Venezuela desde las elecciones del 2024. Estados Unidos reconoció en su momento al senador Edmundo González, un político opositor y apoyado por Machado, como el legítimo ganador de las elecciones. El gobierno de Trump ha acusado a Maduro de trabajar con bandas narcotraficantes y las tensiones no han hecho nada más que aumentar en medio de los ataques contra supuestos barcos narcotraficantes y el traslado de activos militares estadounidenses al Caribe. Machado ha apoyado estos esfuerzos, calificando el aumento de la presión militar como una medida necesaria para la restauración de la soberanía popular en Venezuela. Nicolás. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que su país está listo para exportar gas por primera vez hacia Colombia. Ambos países acordaron a mediados de junio la creación de una zona económica binacional para impulsar la producción y el comercio, con énfasis energético. Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y de ahí no vamos a parar. Porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos. La estatal PDVSA había fijado la meta de exportación a Colombia para 2027, según dijo su presidente hace un año. En ese momento presentó una meta de producción para 2025 de casi 2.000 millones de pies cúbicos por día. Venezuela incrementó su producción energética después de una debacle de la industria que el gobierno atribuyó principalmente al embargo de Estados Unidos, mientras que expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción. Colombia fue históricamente uno de los principales socios comerciales de Venezuela, aunque choques entre sus gobiernos paralizaron por años el intercambio. El comercio comenzó a reactivarse en 2022 con la llegada al poder del izquierdista Gustavo Petro. Durante el primer semestre de 2025, el intercambio binacional se estimó en $660.900.000, ampliamente favorable a Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en la red social X que se opone a un desmantelamiento violento del chavismo en Venezuela y apostó por un gobierno de transición en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos por sus ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
El mandatario colombiano reconoció haber mediado con el expresidente estadounidense Joe Biden una eventual salida del gobierno de Nicolás Maduro de Caracas antes de su cuestionada reelección en julio de 2024. Sin embargo, Petro reconoció que las mediaciones fracasaron, pero insistió en la necesidad de un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y pueda abrir caminos de democracia sin presiones indebidas. Sus comentarios coinciden con la peor crisis entre Estados Unidos y Colombia, aliados históricos hoy enfrentados por desacuerdos en la lucha contra las drogas y políticas migratorias, entre otros temas. Más cercano de Maduro que su par estadounidense Donald Trump, Petro está en contra de una posible invasión a Venezuela por parte de gobiernos extranjeros y advirtió que un desmantelamiento violento del Estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. Colombia no reconoce los comicios en los que Maduro se reeligió para un tercer mandato, aunque mantiene relaciones diplomáticas con su gobierno. Para Maduro, los mortíferos ataques a supuestas narcolanchas ordenados por Washington esconden el objetivo real de derrocarlo. La ofensiva militar de Trump en aguas internacionales deja más de 80 muertos en bombardeos calificados por Petro como ejecuciones extrajudiciales. En un desenlace impensado hace pocas semanas atrás, el presidente Donald Trump le otorgó un voto de confianza al electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras una reunión en el despacho Oval. Acabamos de tener una reunión realmente buena y muy productiva, dijo Trump desde detrás del escritorio de Roosevelt con Mamdani de pie a su lado. Solo quiero felicitarlo. Creo que tendrán con suerte un muy excelente alcalde. Cuando mejor lo haga, más contento estaré. No hay diferencias de partido, no hay diferencias de nada, y lo ayudaremos a hacer realidad el sueño de todos, una Nueva York fuerte y muy segura. Felicidades, señor alcalde. Sin ocultar sus diferencias profundas en temas como inmigración y las redadas contra migrantes, los dos se han esforzado por minimizar esas diferencias en las declaraciones ante la prensa. Trump ha redirigido la conversación a hablar sobre seguridad y buscar un lugar de consenso. El presidente de Estados Unidos, un nativo de Nueva York, enfatizó las prioridades compartidas a pesar de las marcadas diferencias políticas. Trump también ofreció un gesto de buena voluntad hacia el alcalde entrante y le dijo que incluso podría sorprender a algunos conservadores. Mamdani enfatizó la necesidad de brindar asequibilidad a los neoyorquinos, a los 8,5 millones de personas que llaman a la ciudad como su hogar y que están luchando por costear la vida en la ciudad más cara de Estados Unidos. Aprecié el tiempo con el presidente, aprecié la conversación y espero trabajar juntos para lograr esa asequibilidad para los neoyorquinos, dijo el electo alcalde al final de la reunión. Trump dijo que él y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York resolverán sus diferencias en lo que respecta a los agentes del ICE en las ciudades. Como se recuerda, Trump ha enviado agentes del ICE y otras agencias federales a varias ciudades como parte de la ofensiva del presidente contra la inmigración. Mamdani, por su lado, ha sido un crítico vocal del ICE, diciendo a CNN que no permitiría que el Departamento de Policía de Nueva York interactúe o coopere con el ICE. El desempleo subió en Estados Unidos en septiembre, pero aumentaron las contrataciones. La tasa de desocupación alcanzó el 4,4% según datos publicados el jueves por el Departamento de Trabajo, con más de 6 semanas de retraso debido al cierre del gobierno. El aumento del desempleo afecta en particular a las mujeres y a las personas de origen asiático, mientras que permanece estable para las personas de origen hispano, afroamericano y para los hombres. La creación de empleo, sin embargo, superó las expectativas para ese mes, al registrar 119,000 nuevos puestos de trabajo. La cifra excedió significativamente las previsiones de los analistas, que estimaban 52,000 nuevos empleos para septiembre, según el consenso publicado por MarketWatch. En septiembre, el mercado laboral se vio impulsado por sectores como la salud, la asistencia social y los servicios de restauración, mientras que la logística y los empleos públicos federales cayeron. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que los datos divulgados el jueves muestran que la economía estadounidense sigue fuerte. El Departamento de Trabajo ya anunció que no podrá difundir los datos correspondientes a octubre porque las encuestas no pudieron realizarse debido al cierre del gobierno que duró 43 días. Por lo tanto, el informe de septiembre será el último que se publique antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, programada para principios de diciembre. Los datos del desempleo podrían empujar aún más a la Fed a no recortar por tercera vez sus tasas, actualmente situadas en un rango de 3,75% a 4%.
Cerca de 100.000 puestos en el estado han sido eliminados desde enero, cuando regresó al poder Donald Trump. Durante el último año, la tasa de desempleo creció de 4,1% a 4,4%, con casi 700.000 personas más sin trabajo en comparación con septiembre de 2024. El gobierno de Estados Unidos eliminará los altos aranceles impuestos a varios productos agrícolas provenientes de Brasil, incluidos la carne de res, el café y los tomates, según un decreto publicado el jueves en el sitio web de la Casa Blanca. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva celebró la noticia. Y hoy estoy feliz porque el presidente Trump ya ha comenzado a reducir algunos de los aranceles que había impuesto a ciertos territorios. El decreto publicado por la Casa Blanca el jueves estipula que ciertos productos agrícolas no estarán sujetos al arancel adicional impuesto. Las nuevas exclusiones de este arancel de 40% se aplicarán retroactivamente al 13 de noviembre. Trump impuso ese impuesto adicional a muchos productos brasileños. Ello afectó a productos clave como el café, la carne de res y el azúcar. El magnate fue aumentando los aranceles a Brasil a medida que intensificaba la presión contra el juicio por golpismo a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien finalmente fue condenado a 27 años de cárcel. La semana pasada, Trump comenzó a reducir los aranceles recíprocos, impuestos para abordar prácticas comerciales, que considera desleales a diversas importaciones agrícolas. Estos cambios se producen en momentos que el presidente Donald Trump está bajo presión para reducir el costo de vida de los estadounidenses. Estados Unidos no participará en la cumbre del G20 de este fin de semana en Johannesburgo, confirmó el jueves la Casa Blanca, desmintiendo las declaraciones del presidente sudafricano, según el cual Washington deseaba intervenir en el evento. Estados Unidos no participa en las conversaciones oficiales del G20 en Sudáfrica. Hoy temprano vi al presidente sudafricano criticando a Estados Unidos y al presidente estadounidense, y ese lenguaje no es del agrado del presidente ni de su equipo. El embajador o el representante de la embajada en Sudáfrica simplemente está allí para reconocer que Estados Unidos será el anfitrión del G20 y recibir la despedida correspondiente al finalizar el evento. No están allí para participar en las conversaciones oficiales, a pesar de lo que afirma falsamente el presidente sudafricano. El desmentido de Washington llega luego de que el presidente Cyril Ramaphosa afirmara que Estados Unidos había cambiado de opinión respecto al boicot de la cita. El gobierno de Trump anunció la semana pasada que no enviaría ningún representante al encuentro de las principales economías del mundo y pidió a Sudáfrica que no emitiera la tradicional declaración conjunta al final de la reunión. La Casa Blanca precisó el jueves que el embajador de Estados Unidos asistirá, pero solamente para participar en la ceremonia de entrega de la posta, ya que la próxima cumbre se celebrará en Florida. Sudáfrica y Estados Unidos se han enfrascado en varias pugnas desde el regreso de Donald Trump a la presidencia este año, y la relación bilateral está marcada por acusaciones sin fundamento de que el país africano persigue y mata a los granjeros blancos. A la reunión, que se celebra entre el 22 y 23 de noviembre, asistirán alrededor de 40 países, incluidos varios jefes de Estado. Los 19 países del G20, a los que se suman la Unión Europea y la Unión Africana, representan el 85% del Producto Interno Bruto Mundial y aproximadamente 2/3 de la población. La COP30 se acerca a su fin, sin consenso a la vista sobre las energías fósiles. La presidencia brasileña de la Conferencia de la ONU sobre el Clima publicó el viernes una nueva propuesta de acuerdo, que no contiene una hoja de ruta para la eliminación de las energías fósiles. De hecho, ese término no aparece en el texto principal del compromiso, publicado en el último día teórico de la COP. La Unión Europea se mostró decepcionada con esa propuesta, que según palabras de su comisario de Clima, no está en absoluto cerca de la ambición que se necesita para la mitigación del cambio climático. Una treintena de países, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania o Colombia, había escrito el jueves una carta a la presidencia brasileña para pedirle que incluyera una hoja de ruta para la eliminación de las energías fósiles. Esta COP no puede terminar sin una hoja de ruta clara, justa y equitativa para abandonar los combustibles fósiles. No estamos pidiendo un documento vacío, un anuncio vacío.
Creemos que hay un consenso creciendo entre las personas del mundo. We believe there is a consensus rising from the people of the world. El presidente de la conferencia, André Correa do Lago, reconoció que es una cuestión absolutamente central, pero divide a muchos países, entre los grandes productores de petróleo, gas y carbón, y quienes quieren abandonar estas energías. A todas, a todos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente los llamados a la violencia durante una manifestación convocada por la Generación Z, que se realizó el jueves en la Ciudad de México. Esta marcha se sumó a la ola de protestas contra su política de seguridad, que ha generado fuertes divisiones en el país. Porque quienes hoy reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, los que reivindican la ultraderecha o esa libertad que solo disfrutan los privilegiados, no conocen la historia de México ni a nuestro pueblo. La marcha, que pretendía llegar al Zócalo, reunió a unas decenas de personas después de una jornada violenta el pasado sábado, cuando más de 100 personas resultaron heridas, la mayoría policías, y 19 manifestantes fueron detenidos. La mandataria Claudia Sheinbaum encabezó el tradicional desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, celebrado en el Zócalo, la plaza más importante del país, a solo 5 kilómetros de donde se llevaba a cabo la protesta. Los participantes, mayoritariamente jóvenes, se enfrentaron a una fuerte presencia policial en Reforma, exigiendo seguridad y justicia, mientras criticaban lo que consideran un narcogobierno. Entre las consignas destacaron justicia para Carlos Manso, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, un municipio del estado de Michoacán, quien lideraba una lucha contra el crimen organizado en la región. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El gobierno de Sheinbaum presenta duras críticas por su manejo de la seguridad, mientras algunos sectores de la sociedad piden soluciones ante la creciente violencia, que afecta especialmente a estados como Michoacán, donde el cártel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista por Estados Unidos, ejerce un fuerte control. El nuevo gobierno de Japón aprobó el viernes un paquete de reactivación económica por el equivalente a 135.000 millones de dólares. El conjunto de medidas, que incluye subsidios energéticos y recortes tributarios, tiene como objetivo aliviar el impacto de la inflación, en un paso que la primera ministra Sanae Takaichi calificó de fiscalmente responsable. En cuanto a los recursos financieros, incluso si utilizamos el aumento de los ingresos fiscales y los ingresos no fiscales, el déficit restante se cubrirá mediante la emisión de bonos del Estado. No obstante, el paquete de estímulo ha avivado los temores de que se incremente la ya colosal deuda de Japón, lo que ha provocado que los rendimientos de los bonos del Estado alcancen máximos históricos y que el yen se deprecie frente al dólar. Según Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, las medidas lograrán reducir la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto, así como alcanzar la sostenibilidad fiscal y ganar la confianza del mercado. La relación actual entre la deuda y el PIB de Japón es de alrededor del 250%, una de las más altas entre las principales economías. El presidente boliviano Rodrigo Paz eliminó el jueves el Ministerio de Justicia tras un escándalo con su titular, quien quiso mantener oculta una condena de prisión. Mediante un decreto, Paz removió inicialmente a Freddy Vidovich y nombró en su lugar a Jorge Franz García, pero luego comunicó su decisión de cerrar la cartera. El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterradito, para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas. En una declaración a la prensa desde la sede de gobierno, el mandatario recordó que en la campaña electoral había prometido eliminar el Ministerio de Justicia, alegando que la izquierda que estuvo en el poder durante 2 décadas lo había utilizado para perseguir a la oposición. El presidente de centroderecha hizo el anuncio tras la salida de Vidovich, a quien había nombrado el 9 de noviembre, un día después de que juramentó para un periodo de 5 años. El ahora exministro había sido condenado en 2015 a 3 años de prisión por cohecho en favor del empresario peruano Martín Belaunde, asesor del expresidente Ollanta Humala y de quien Vidovich era abogado.
Belaúnde fue capturado en Bolivia hace 10 años y entregado a la justicia peruana por pedido de Lima, que lo reclamaba por vínculos en un caso de corrupción que afectó a Humala. Vidovich llegó al Ministerio de Justicia como abogado personal del vicepresidente Edmond Lara. Paz no dijo qué función cumpliría Jorge Franz García una vez cerrado el ministerio para el que había sido nombrado. Tampoco precisó si otro ministerio asumiría las funciones que ejercía el de Justicia, que se encargaba de promover leyes, coordinar con los poderes legislativo, judicial y electoral, y en algunos casos asumir defensa legal del gobierno. Muy buenas tardes a todos los medios. Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025. La representante de México tuvo su día soñado el viernes en Tailandia, luego de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que desató una ola de apoyo feminista a la concursante. Me gustaría ser recordada como una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma. Creo siempre en el poder de ser auténtica. Como se vio en una transmisión en vivo que se hizo viral, el empresario y presentador Nahuatl Saragrisil cuestionó y hasta llamó tonta en una reunión a Miss México de 25 años por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales. Bosch, modelo y diseñadora, abandonó furiosa la sala, seguida por algunas de sus compañeras, y denunció la situación ante los periodistas presentes. El incidente provocó el rechazo de múltiples celebridades y personajes de la vida pública, incluida la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien resaltó a Bosch como ejemplo de cómo las mujeres deben alzar la voz. El presentador tuvo que disculparse posteriormente. Bosch ha ocupado amplios espacios en medios y redes sociales en México sobre su respuesta firme durante el incidente, lo que acentuó la expectativa ante el concurso. Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el viernes el noroeste de Dhaka, la capital de Bangladesh, dejando al menos 5 muertos y cerca de un centenar de heridos, según el último balance del gobierno. El sismo se registró a las 10:38 hora local, con epicentro a unos 33 kilómetros de la capital, en la ciudad de Narsingdi, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor, que se sintió durante 26 segundos, provocó escenas de pánico entre miles de residentes que estaban en sus hogares en su día de descanso. Entre las víctimas mortales hay 2 niños. En el barrio Armanitola, la caída de la barandilla de un edificio de 8 pisos provocó la muerte de otras 3 personas, incluido otro menor. Las autoridades informaron que entre los heridos hay estudiantes universitarios y trabajadores de una fábrica. Vine aquí para comprar carne y estaba haciendo fila detrás de 5 a 7 personas. Cuando ocurrió el terremoto, la pared de la barandilla cayó desde arriba sobre 4 o 5 personas frente a mí. Un niño sufrió una lesión grave en el cuello y murió inmediatamente. El sistema de evaluación preliminar del USGS había advertido la posibilidad de muertes significativas y daños estructurales debido a la profundidad y la proximidad del sismo a la capital.